Alejandro Roba y Mariano Gendra Gijena, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, que en realidad queremos escucharlos a ustedes. Nosotros hablamos mucho. Sí, ya está. Uno se sube y empezamos. Claro, porque te indigna, ¿viste? Sí, claro. sí. Yo veo la meta, ya la veo y corro como... La onda es saber Claro. qué es lo que les pasa o les parece a ustedes, ¿no? Bueno, primero, yo estuve en la reunión de equipos técnicos en 2 comisiones, en la de economía, por supuesto que no me puedo zafar, y en la comisión de arraigo. Y vos estabas diciendo recién que un científico que se forma en el país y se exporta, entre comillas, Claro. Es desinversión. Bueno, también es desinversión aquellos pibes y pibas de los pueblos de nuestro país que, no pudiendo seguir sus carreras en los pueblos, se desarraigan Sí. y vienen a las grandes ciudades con una complejidad que tienen los conurbanos, ¿no? Y esto estuvo pasando muchísimo en estos 4 o 5 años. La pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, en sectores, porque ustedes decían del campo. La verdad que el campo no es el campo, son muchos campos. Sí, y claro. acá lo que estaba hoy en la rural no era, digamos, el pequeño y mediano productor, aún el gran productor de intereses nacionales que se rompe el alma para tener su producción, vive en nuestros pueblos, manda a los chicos a la escuela pública, está en la cooperadora de esas escuelas. Entonces, hay todo un entramado que nosotros tenemos que recuperar en nuestras ciudades pequeñas y medianas, y también tiene que ver con esto de abrazar a todos y hacer esta autocrítica que a lo mejor el problema de la 125 nos trajo, de meter a todo el mundo en la misma el bolsa, concepto, ¿no? del campo. Y me parece que hoy lo que uno podría decir, el campo, y que uno enseguida se pone a la defensiva, serían los pools de siembra. Sector agroexportador concentrado. El sector, más que eso, los grandes exportadores, Sí. los que tienen el know-how, el conocimiento de la se fueron también a semilla, otros digamos, del países. componente tecnológico. Y por supuesto que ellos, se fueron a otros que son los países. mismos que un día son pools de siembra y otro día compran las LELIC Claro. para hacer una renta financiera o una renta agropecuaria y después fugarlas al exterior, como hacen Y son también los nuestro mismos. ministro de O Economía, acopian, ¿no? como pasó en, Bueno. en el conflicto del campo y gobierno, Y está pasando que comenzaron ahora. a copiar. Bueno, ahora también lo hacen, ¿Y ¿no? ahora está pasando ahora? Claro. A ver, uno nos critica porque si vos les generás las condiciones para que liquiden afuera, para que dejen la plata afuera, Exactamente. y estás pisando el dólar porque estamos en el medio de la campaña, y ellos saben que si no venden ahora y venden dentro de un mes, probablemente ganen 5 mangos más por cada una de esas Sí, toneladas, claro. y lo van a hacer, ¿Y pero claramente, qué? ¿no? ¿Vos no lo harías? Y bueno, ¿Vos no lo claramente la harías? Y por especulación supuesto que, existe, ¿no? el Estado lo que Por tiene que hacer es supuesto. poner las reglas de juego para... Claro. Porque nadie está diciendo que no se puede exportar, al No. contrario, el tema es muy importante, las divisas para el país. Pero vos tenés que fijar una política agropecuaria que priorice la diversidad de productos, el alimento indispensable para los argentinos, y los excedentes, que hay que incentivar que cada vez sean más, se exporten. Pero no solamente soja, porque eso también tiene problemas ambientales muy importantes. Mira, Mariano, mientras tanto el acá, consumo, bien, siguiendo gracias. un poco, Claro, claro. lo que decía, lo que estamos hablando en última instancia es definir claramente políticas públicas de mediano y largo plazo. Claro. Cuando estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué tipo de producción el país genera. Es decir, el país debe generar, además de la soja, el maíz, el trigo, debe generar productos de valor agregado, por supuesto. Claro. Debe generar. Y acá no es el campo contra la industria, es el campo y la industria. Esa pequeña palabrita de O, cambiarla por la I, ¿no? Acá la discusión, volvemos, no es todos contra el campo, todos contra la industria, es todos juntos la industria y el campo. Y generar eso. Y después generar en políticas públicas, si uno tiene claro cuál es esa política que se quiere llevar adelante de generar producción, generar trabajo argentino, incentivar el consumo y por supuesto transformarnos en un país exportador en aquellos productos en los que somos altamente competitivos y generan mayores divisas para el país, tanto de bienes como de servicios. Y te doy un dato. Hablamos del campo, Sí. hablamos de sacar la producción agrícola ganadera, hablamos de transporte, de fletes. ¿Vos sabés cuánto la Argentina pierde por la mala utilización de la matriz de transporte en lo que es la producción, en lo que es todo lo que es la exportación? ¿Cuánto? 5.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque el 93% de toda la carga que se mueve en nuestro país se hace por camión. Si fuéramos un país que solamente fuera la ciudad de Buenos Aires, te digo sí, por supuesto, que en qué otro medio lo vamos a mover. Pero es un además Argentina país tiene extremadamente distancias enormes. extenso, gracias a Dios, y con una geografía muy diversa. Entonces, solamente el 4% se mueve por ferrocarril y apenas un 3% y pico se mueve por hidrovía. Esa gran panamericana acuática que tenemos, que es la hidrovía Paraná-Paraguay.
Vos fijate lo que eso es. Y de los 4.500 buques que todos los años vienen a la Argentina, a los puertos de Rosario, de Santa Fe, San Nicolás, el norte o el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y toda esa zona, que son los grandes puertos exportadores de estos productos agroindustriales, los 4.500 buques son todos extranjeros. Ahora, vos decías campo y... Vos fijate la plata que perdemos. Bueno, claro, eso es una falta total de definición de políticas públicas. Totalmente. Esa falta la llevamos teniendo hace 30, 40 años. Claro, y dejamos un montón de trabajadores también afuera, que son aquellos que no pueden ingresar a ese sector y que además se ven obligados, en un lugar están hasta en un cuello de botella, por ejemplo, las economías regionales, Bueno, esas economías que están devastadas. Por supuesto. Y no solamente eso, sino que el gobierno les ha instalado retenciones Claro, a esos sectores. No solamente no los ayudan, sino que los castigan con retenciones cuando las retenciones deberían ser diferenciadas a los sectores de alta competitividad y diferenciadas con políticas públicas para vos qué querés incentivar y qué necesitas que se consuma en el país. Pero fíjate lo que decía recién Mariano, con el tema de los puertos. Bueno, yo creo que tenemos que rediscutir la propiedad de los puertos donde sale toda la producción agropecuaria nuestra. Son todos puertos privados que la verdad que no se sabe ni lo que pasa ahí adentro. Y respecto a los buques, si los buques fueran argentinos, podríamos reestructurar, relanzar la industria naval argentina que está paralizada. La única fábrica importante, que es la de Río Santiago, está paralizada y totalmente estigmatizada por el gobierno de Vidal, que dice que son trabajadores estatales en lugar de incentivar la producción a partir de la construcción de buques de bandera nacional. Entonces, las políticas públicas tienen que ser de mediano a largo plazo, pero también hay que atacar la emergencia que nos va a dejar este gobierno. Ahora consulta, porque recién Mariano hablaba de este sector y el otro, no este u el otro, ¿no? La industria y el campo. Claro, este u el otro no, sino que en realidad es las dos cosas. ¿Ustedes sienten que los dos candidatos principales a nivel Poder Ejecutivo, Macri o Alberto, están hablando lo mismo para los dos, o hay una parte, yo por lo menos en la rural escuché que se le hablaba a un sector, no sé si a los dos? Mira, yo lo que siento que hoy Macri le fue a hablar a su núcleo duro, que es el sector de la sociedad rural argentina, aunque, como te digo, ahí también hay sectores que el kirchnerismo los castigó bastante, por lo menos estigmatizó que son productores medianos, grandes, que viven en el campo, no son pules de siembra. Yo lo que creo que lo que se nota que la política es diferente. Entonces, si vos tenés una política que con sus sombras y sus luces incentivaba el consumo interno y la producción nacional, ¿a partir de qué? Bueno, de ponerle plata en el bolsillo de la gente y de administrar el comercio, porque es mentira también que el comercio estaba totalmente cerrado. Yo conozco mucho la industria textil porque en mi pueblo, en Luján, somos el polo textil de tejidos planos más importante de nuestro país, y uno medía que en el año 2014, 2015, todo el consumo de textiles era el 50% nacional y el 50% importado. Hoy tenés un mercado que es mucho más chico y el 70-75% lo provee el mercado externo, con lo cual destruiste la industria nacional textil. Entonces, si vos le empezás a hablar, yo creo que ya Macri no llega a esos sectores, porque después de 4 años de esta política antiindustrial es muy difícil llegar. Y creo que sí, Alberto Fernández tiene que avanzar mucho más en su propuesta para el campo, en sentido de decir la verdad, que el pequeño y mediano productor, el gran productor, va a tener un acompañamiento como siempre ha tenido del gobierno nacional y populares, pero no de aquellos sectores que toman la renta agraria para enriquecerse, no exportar lo que puedan, pero exportar después la divisa. Entonces hay que diferenciar el campo en varios campos. A mí me gustaría escuchar de ambos candidatos, porque no hay duda que ahí estamos en una polarización casi 50 y 50, ¿no? Extremo. Para generalizar, si podemos decir Se así. van a enojar otros candidatos, pero la verdad que es cada vez más pero fundamental. a mí me gustaría escuchar realmente de ambos candidatos, por lo menos los candidatos principales a la presidencia, propuestas que nos integren absolutamente a todos. Es decir, el de un lado que integre al otro y el otro así viceversa, en forma viceversa. Es decir, yo estoy convencido que los próximos 4 años, más allá del candidato que gane, tiene que ser un gobierno de coalición, un gobierno amplio de coalición, donde estén todos los sectores integrados y medianamente representados. ¿Pero ese es el macrismo, Mariano?
Yo no sé si el macrismo, ni sé si tampoco es el kirchnerismo o es esto. Yo lo único que sé es que la única salida que hasta ahora no hemos probado ninguno. Absolutamente no hemos probado. De hecho, mirá, porque cada uno viene con su libro a tratar de refundar nuevamente el país, ¿no? Entonces, y terminamos porque esto, si esto fuera el problema de los últimos 4 años, ¿no? De una forma, y si fuera un problema solamente económico, y acá tenemos un gran economista, nos diría, bueno, en algún momento esto se soluciona, porque todo problema económico tiene una solución. Pero acá tenés un problema social, que excede los 4 años, que ya llevamos décadas. Tenés un problema político muy grande, un problema institucional. Entonces, eso no lo solucionás solamente con tu cuaderno, ¿no? O con mi plan económico, sino que tengo que llamarlos a todos. ¿Y esto a qué va? A que realmente un acuerdo económico, político y social, no lo que lanzó Macri hace... ¿Cuánto? 2 meses. Bueno, pues ya el manotazo de ahogado. Exactamente. No eso que fue a lo WhatsApp, sino realmente un llamado donde llamamos a todos los equipos técnicos, donde decimos, señores, a ver, trabajemos sobre grandes políticas públicas, donde el Congreso, que es ahí donde se definen estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque está representado todos los espacios políticos que la gente obviamente adhiera o apoya, de todos los sectores, es entonces donde ahí discutamos esas cuestiones. Ahora, vos decías recién, tenemos que tener en cuenta, y además que la Argentina tiene un sistema de transporte, ¿de cuánto era? Y el 93% lamentablemente por camión. Bueno, 93% de toda la mercadería que se traslada en la Argentina es por camión. Eso lleva combustible. Vos fíjate que antes, a una semana de las pasos, a 10 días de las pasos, se vuelve a aumentar el combustible. O sea, eso genera un aumento también. Ahora vamos a ver las placas, antes si las tenés. Eso también genera el aumento en el flete, en el alimento. Por supuesto, totalmente. El gobierno desdobló el aumento del impuesto a los combustibles y pidió a YPF que absorba la suba y traslade luego de las elecciones, ¿no? En agosto tenía que subir 7,9%, pero aumentó solo el 3,1%. Claro, esta es la inflación electoral, ¿no? Exacto. Es la inflación electoral. Lo mismo pasa con el gas, con el resto de los servicios. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Que no lo hacen electoralmente para hacerlo después, pero digo, estos costos... O sea, los costos que se trasladan a estos precios van a volver a, digamos, hacerse después de las elecciones. Bueno, tengan en cuenta que en julio ya había desdoblado el aumento del impuesto a los combustibles, tenía que aumentar 11,8, pero solo subió 3,9%. Es decir, por ahora pagás un poco menos, pero... No, después venimos de nuevo. Claro. Mira, YPF todavía no informó cuándo y cuánto van a aumentar los precios. En el mercado sostienen que los precios de los combustibles están intervenidos a través de YPF. Claro. Pero lo cierto es que esto... Sí, es como la hora 12 que aparece ahora. Exacto. Todas estas medidas. Pero esto sale por un DNU, tampoco es que sale por una cuestión del que diga, bueno, a ver, pensemos en la gente, que es esto que vos decías, ¿no? Pensemos en la gente a ver qué es lo que conviene. Bueno, Macri dijo que iba a ser, si ganaba iba a ser lo mismo, pero más rápido. Claro. Entonces, acá estamos hablando de los aumentos de precios más rápido. Lo que tiene que pasar es que las tarifas tienen que estar desdolarizadas y si hay un ajuste, tiene que estar, ese ajuste tiene que ir de la mano de los aumentos de los ingresos familiares. No puede ser como esto porque, digo, una familia que hoy tiene que elegir entre pagar servicios, comer o comprar medicamentos, es que el programa económico está liquidado, está fracasado. Digo, hoy las familias tienen un 23-24% de sus ingresos destinado a los servicios. Vos me decís, antes eran baratos. Mira, no sé si eran baratos, pero eran pagables. Necesitamos tarifas pagables, porque necesitamos también que parte del ingreso familiar vaya a consumo, no solamente de alimento, que tampoco se llega, sino también otro tipo de consumo que son los que generan la distribución del ingreso necesaria para empezar a crecer, porque de acá el pago de la deuda, el tema de las LELIC, todo esto se genera en este laberinto saliendo por arriba que es creciendo, no hay otra forma. Y este gobierno nos está llevando a una paradoja de una depresión económica con alta inflación que no veíamos hace mucho tiempo y que no se le ve salida. El gobierno no sale de este laberinto porque no puede, no quiere o no sabe. No, yo creo que cayó claramente en su propia trampa. ¿Cuál es su propia trampa? Uno, desreguló totalmente los precios de los combustibles, ¿no? Lo cual, eso es una trampa, ¿por qué? Porque el precio del combustible se basa en 2 grandes elementos, el precio del dólar, por supuesto, y después el precio del valor del petróleo, que no lo controla la Argentina, es un precio internacional. Nosotros lo recibimos, digamos, no tenemos ninguna incidencia. Y por el otro lado, dolarizó todas las tarifas. Cuando vos dolarizás las tarifas de servicios públicos, dolarizaste toda la economía, porque el combustible, como las tarifas, la luz, el gas, el transporte, tiene una incidencia directa en nuestra economía,
cotidiana y una incidencia además indirecta en lo que es en nosotros a través de la incidencia que tiene en la industria y en el comercio, en la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando yo voy a comprar cualquier cosa al supermercado o voy a comprar un bien, un servicio, obviamente yo estoy pagando ese aumento de combustible, estoy pagando ese aumento de luz, de gas, de transporte, la incidencia del flete, lo que recién vos decías, Abigail, la gran incidencia del flete, todo eso lo estoy pagando, vaya a comprar un paquete de manteca o vaya a comprar un producto textil o un automóvil. Pero a ver, no es necesario, por ejemplo, saber o saber mucho de economía en este caso, pido disculpas, Alejandro, pero si vos te vas a Bariloche, encontrás el mismo producto en la ciudad de Buenos Aires 2 o 3 veces más caro. Claro. Si te vas a Salta o te vas a Jujuy, lo más factible es que te pase lo mismo. ¿Pero por qué? Porque tenés la distancia, que es el flete, que es esa cuestión en donde vos decís, no, bueno, pero no aumentan los alimentos. Sí, muchachos, aumentan los alimentos, porque a medida que va aumentando es una cadena. Esa es la este aumento que vamos a tener ahora de combustible es que no te quepa la menor duda, más allá del diferimiento que está haciendo el gobierno, que recordemos una cosa, esto es un impuesto a los combustibles líquidos. Se hace un ajuste cada 3 meses a través del IPC, ¿no? Entonces, cada 3 meses esto se aumenta. Hace un mes atrás debía aumentarse 11 y pico, 11,6, y el gobierno lo está, digamos, aumentando en cuotitas. Porque es una cosita, 3 un poquito ahora, 3 otro el mes que viene, etcétera. Ahora, lo mismo está haciendo respecto al tema de las tarifas eléctricas y la tarifa de gas. Pero recordemos algo, las tarifas eléctricas solamente está congelado para los residenciales. El comerciante, el industrial, cualquiera sea esto, sigue recibiendo los aumentos planificados que estaban planificados todo este año 2019. Eso se traslada automáticamente a precios. Entonces, todo esto incide directamente después en el índice de inflación que tenemos a fin de cada mes, obviamente, además con un dólar planchado. Entonces, mi preocupación, y creo que la preocupación de todos los argentinos es, ¿qué va a pasar el 11 de diciembre? Yo te diría antes, ¿qué va a pasar el 11 de diciembre? ¿Cómo hacemos para parar esta bomba? Hay que preguntarse qué va a pasar el 12 de agosto, porque se están pisando todos los servicios, el dólar, etcétera. Y esta semana hubo una semana negra para el gobierno y para todos los argentinos, porque el dólar se disparó, el riesgo país se disparó, la recaudación cayó, el consumo cayó. Entonces, estamos cercanos a las elecciones, que en la Argentina siempre cerca de las elecciones hay incertidumbre y se dolarizan las carteras. Pero como el gobierno aparte armó estas bombas de las LELIC y todos los esta plata que en lugar de estar incentivando la economía está encajada en el sistema financiero, esa plata automáticamente se puede ir, no toda porque mucho de esa plata son plazos fijos de los argentinos, se puede ir directamente al dólar. Y se pueden ir desarmando los plazos fijos para ir al dólar. Entonces, el gobierno no solamente armó una bomba en pesos, armó la bomba en pesos que puede detonar la bomba en dólares. Y la única forma de esto acallarlo, de que la economía pase de la economía especulativa a la economía real, a la economía de producción, es inflar el crecimiento y desinflar la inflación. Y para eso se necesita este acuerdo de precios, salarios y de todos los sectores para empezar a desinflar la inflación a partir de acuerdos y empezar a crecer, que es la única forma de poder distribuir. Y por ejemplo, recién decía Alberto Fernández que es probable que el gobierno vendiendo dólares para mantener el dólar en la zona más baja posible, deje a la Argentina con reservas líquidas, netas, de 11.000 millones de dólares. Digo, esto es una catástrofe, porque no solamente hay que pagar el año que viene un montón de plata en términos de dólares, sino que vos necesitas dólares para empezar a crecer. Esa puja por esos dólares, bueno, si no se acuerda el precio del dólar, de las tarifas, va a hacer que te dejen una bomba mucho peor, te diría, a la que tomó Néstor en el año 2003. Alejandro, gracias. No, gracias a ustedes. Mariano. Un placer, gracias. Muy bien, nosotros continuamos con más información.